Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Módulo GIS en Flexim, una combinación para la competitividad logística. Les saluda Yahandra Arias. Estamos muy contentos de compartir este espacio de aprendizaje con todos ustedes y estamos seguros que son de gran ayuda y crecimiento profesional. Si tienen alguna sugerencia acerca de qué ver en nuestros próximos webinars, nos pueden escribir en el correo que les dejamos en el chat. Muchísimas gracias. Les queremos compartir la siguiente información acerca de nuestros próximos eventos y actividades de interés. Cualquier duda o inquietud o comentario que tengan, me pueden contactar directamente por correo o por WhatsApp. En el chat les dejo mis datos de contacto. Nos saluda John desde Medellín, Colombia. ¿Le gustan las nuevas innovaciones que trae la versión? Muchísimas gracias por tu comentario, John. Bueno, iniciamos con la información de nuestro concurso latinoamericano de simulación en logística en su 13ª edición. Este concurso promueve la participación por equipos hasta de 3 estudiantes de pregrado, acompañados por un profesor asesor de áreas afines como simulación, investigación de operaciones, logística o producción. Las soluciones serán juzgadas por un panel de expertos en simulación desde México, Chile y Colombia. De acuerdo con criterios dados a conocer a los equipos, los finalistas sustentarán sus soluciones ante el jurado para competir por el reconocimiento regional y se entregarán premios totales por más de $3,000. Si estás interesado en participar y deseas conocer más información, en los comentarios les dejamos el link de inscripción y el correo con el que se pueden comunicar si tienen alguna inquietud. Les recordamos que ampliamos el 2x1 hasta el 20 de septiembre. Para las personas apasionadas por la simulación, les queremos compartir que nuestros ingenieros han desarrollado los siguientes e-learning Flexim. Son clases pregrabadas a las cuales tienen acceso a las 24 horas del día, en los cuales aprenderás a desarrollar modelos de simulación enfocados en las diferentes industrias. Iniciamos con nuestro e-learning de fundamentos. Este curso te enseñará los fundamentos base del uso del software y podrás aprender Flexim desde cero. Nuestro segundo e-learning está enfocado en la utilización de herramientas estadísticas. Con la nueva actualización lanzaremos una nueva versión en octubre. Nuestro tercer e-learning es acerca del uso aplicado de la herramienta Process Flow en la simulación de procesos con Flexim. El cuarto y quinto e-learning son enfocados en procesos logísticos de centros de distribución. Y el último e-learning que hemos diseñado, manufactura, trata sobre la simulación de procesos de manufactura con Flexim. Si deseas obtener más información acerca de nuestros e-learning, los invitamos a conocer el catálogo en el link que les dejamos en el chat o visitando nuestra página web. Cerramos este espacio con la información de nuestro segundo simposio. Este evento está diseñado para conocer experiencias de usuarios expertos en Flexim, quienes compartirán su experiencia con el software y casos de éxito de la industria. Tenemos invitados de diferentes países e importantes empresas en Colombia. Los esperamos. El evento se realizará en noviembre, los días 9, 10 y 11, en el horario de 3 a 6. Les vamos a dejar los datos para que se comuniquen si desean obtener más información. ¿Listo? Estamos otorgando una beca con el 50% de descuento para asistir a nuestro evento. Agradecemos a todos su atención y damos la bienvenida a nuestro ingeniero Sebastián Cañas. Gracias, Yahandra, y muy buenos días a todos. Muchas gracias por la participación en este webinar. Vamos a dar inicio entrando ya en materia. Entonces, durante este webinar vamos a tratar todo lo concerniente al nuevo módulo de Flexim que viene incluido dentro de la actualización 21.2 lanzada recientemente, el mes anterior.
Entonces, este es todo un módulo dedicado que es referente a los sistemas de información geográfica. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre el navegador GIS, lo que trae. Entonces, el navegador GIS se utiliza para calcular la posición geográfica de ejecutadores de tareas o recursos móviles. Son estos elementos que se transportan en el lienzo de trabajo entre recursos fijos, transportando algún elemento. Estos ejecutadores de tareas, pues se va a mostrar la posición dentro de ese navegador mientras recorren rutas en puntos que uno define en el mapa. Vamos para esto, empezar a ver en Flexim. Entonces, esta es ya la actualización, la 21.2. Desde la 21.2 es que encontramos este módulo. De 21.1 o anterior no va a incluir este módulo de GIS. Vamos para esto, crear un nuevo modelo. Y este módulo lo vamos a encontrar dentro de nuestra librería de objetos en una pestaña dedicada, la pestaña GIS, que incluye dos objetos, los mapas y los puntos. En este caso, una vez que nosotros traemos algún elemento, alguno de estos dos elementos, bien sea un mapa o bien sea un punto, que ambos pasan a ser un objeto dentro del lienzo de trabajo, nosotros lo arrastramos y dentro de la pestaña Toolbox o la caja de herramientas, aquí se crea ya el navegador GIS, que es el del cual les estoy hablando. Este navegador trae algunas características, algunas propiedades. En este caso, la primera propiedad que nos muestra aquí el navegador son los mosaicos de los mapas. Estos mosaicos son actualizados, son descargados, esta visualización de los mapas que encontramos, la visualización de cualquier parte del mundo, son descargados todos estos mosaicos de un servidor que viene previamente configurado de Flexim, es de una página de fuente abierta de la cual se descarga la información de los mapas. Esta información entonces aquí del servidor se descarga y aquí vemos algunas configuraciones para poder manipular este mapa con respecto a los ejes Z, Y y X para aumentar, disminuir el zoom, moverlos hacia un eje o hacia el otro. Esta información viene ya pregrabada. Una vez que uno instala el software, se crea una carpeta dentro de la carpeta en la cual se instala el programa, una carpeta con el nombre GIS, que va a incluir toda, pues una serie de imágenes que hacen representación de estos mapas, de tal forma que si nosotros no estamos conectados en Internet, podemos estar visualizando igual las mapas dentro de los 4 primeros niveles de zoom. Viene que son los 4 primeros niveles que no tienen un peso muy amplio, muy considerable. Esos van a estar preinstalados de tal forma que no necesitamos estar conectados a Internet. Y finalmente, este file prefix lo que hace referencia es algún prefijo que nosotros deseemos que tenga los archivos dentro de esta carpeta, algún archivo particular para configurar en el caso de que uno personalice de pronto el servidor del que uno está descargando información. Entonces, con respecto al mapa, entonces en el mapa es un objeto que uno manipula dentro del lienzo de trabajo. Uno puede tener tantos mapas como uno requiera, como uno desee. Aunque van a ser objetos independientes, van a tener una interrelación entre todos ellos. Esto lo vamos a ver más adelante en más detalle. Estos elementos, entonces, el mapa, tenemos algunas características dentro de la ventana de propiedades. Tenemos, por ejemplo, dentro de la pestaña mapa, tenemos la posibilidad de editar este mapa. Por ejemplo, yo puedo manipularlo, pero si yo deselecciono esta opción, yo ya no tengo la opción de manipular la visualización del mapa. Únicamente puedo manipular la posición dentro del lienzo de trabajo. Yo aquí tengo unas coordenadas, porque aquí como estamos trabajando con un sistema de información geográfica, estamos trabajando a partir de coordenadas, una latitud y una longitud, que en este caso la latitud y longitud que nos muestra el mapa o estas propiedades es la latitud y longitud que yo estoy mostrando en el centro de este mapa. La posición en la que yo estoy en el centro es la que va a estar mostrando en esta parte. Luego tenemos la opción de zoom, que es el nivel de zoom en el que yo estoy mostrando. En este caso, mientras más me alejo, más disminuye el nivel de zoom. Mientras más me acerco, aumenta el nivel de zoom.
Estos bordes son estos bordes, este borde en este caso azul que viene personalizado. Aquí puede ser de esta forma un poco más gruesa. Puedo tenerlo un poco más, más delgado. O en este caso, si no quiero tener ninguna línea alrededor del mapa, también puedo seleccionar la opción de que no haya ninguna línea dentro del mapa. Y aquí finalmente estos tres parámetros son parámetros de escala con referencia a los puntos que yo estoy utilizando dentro del lienzo de trabajo. Entonces, para esto vamos a empezar también a hablar un poco cómo vamos a trabajar ya con el navegador, considerando que tenemos ya unos objetos dentro del módulo y algunas personalizaciones dentro de los ejecutadores de tareas y estos puntos que son los que nos sirven para diseñar algunos sistemas dentro con este módulo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo posicionarme, de hecho voy a colocar la vista top. Entonces yo voy a posicionarme, por ejemplo, en Colombia y yo puedo arrojar diferentes puntos. Puedo arrojar, por ejemplo, un punto en Cartagena, puedo arrojar un punto en Cali, puedo arrojar un punto en Medellín. Estos puntos son objetos que van a estar representados dentro de este mapa. Yo puedo conectar estos puntos. Esta conexión la hago con la conexión entre objetos, la conexión que usualmente utilizamos para conectar recursos fijos. Yo dentro del mapa hago las conexiones entre un punto y otro. Y si ustedes observan, aquí ya se va formando lo que llamamos ya las rutas, que aparece con una línea negra que se traza dentro de un punto y otro. Sin embargo, estas rutas vienen con algunas configuraciones particulares. Entonces, nosotros al seleccionar la ruta dentro del mapa, encontramos dentro de las propiedades, primero aquí nos dice cuál fue la conexión, entre cuáles puntos se realizó la conexión, entre el punto 1 y punto 3, aunque estos puntos yo puedo cambiarles el nombre. Por ejemplo, este punto puedo llamarlo Cartagena y este otro punto puedo llamarlo Medellín. Entonces, al seleccionar esta ruta, aquí ya me aparece los puntos entre los cuales estoy conectado, entre Cartagena y Medellín. Puedo darle un color, puedo cambiarle el color en el caso de que quiera, el color que va a tener esta ruta, en caso de que quiera personalizarla. Y aquí viene algo muy importante dentro del módulo, que es el tipo de ruta que nosotros vamos a estar trabajando. En esencia, tenemos tres tipos de ruta. Tres tipos de ruta. Este straight run line, lo que significa es una línea recta entre esos dos puntos. Tenemos las rutas aéreas o tenemos las rutas terrestres, los driving roads. Esta información, vuelvo y abro el navegador dentro del toolbox, dentro de las propiedades. Estas configuraciones, bueno, vienen muy de la mano con estas propiedades del navegador. Entonces aquí nosotros podemos definir la ruta predeterminada que se va a generar cuando yo creo una conexión. Por ejemplo, en este caso, yo generé el tipo de conexión como la tengo predeterminada en las propiedades como una ruta aérea. La conexión inmediatamente se me realizó como ruta aérea, pero yo aquí puedo cambiarla para que la primera conexión sea algún otro tipo de conexión. Por ejemplo, yo aquí coloco que sea driving road y si conecto a otro punto se cambiará en este caso. Cuando se está trabajando con las rutas, bien sea de líneas rectas o de rutas aéreas, nosotros vamos a tener una duración, una distancia y una ruta de un costo. Con estas dos, con lo que son líneas rectas y rutas aéreas, la duración y la distancia, bueno, van muy de la mano. La distancia de la posición geográfica que arroja el servidor entre un punto y otro, pero la duración o el tiempo que va a tomar esta ruta va de la mano con esta configuración que tengamos acá en este punto. La velocidad promedio. Esto para rutas aéreas. Entonces aquí aparece de forma predeterminada una velocidad promedio, 223.52 metros sobre segundo, que es un parámetro que nosotros podemos cambiar. Y de acuerdo a cómo cambiamos esta velocidad promedio, va a cambiar la duración promedio que nos arroje las propiedades de esa ruta. La distancia, pues como les decía, es de acuerdo a las posiciones geográficas de latitud y longitud que determina el servidor, que aquí lo muestra, hace el cómputo, y el costeo o la ruta también depende de la configuración que hagamos de las propiedades del navegador del GIS. En este caso, si nosotros costeamos o el costo lo hacemos a partir de la duración, entonces va a tener un valor de acuerdo a esa duración que también va de la mano de la velocidad,
De otra forma, si nosotros seleccionamos que el costo sea por distancia, entonces va a cambiar estas configuraciones de acuerdo a la información que nos arroje el servidor con respecto a la distancia que tenemos entre estos dos puntos. Pero en el caso de que estemos trabajando ahora con rutas terrestres, por ejemplo, en este caso estamos aquí mostrando una ruta aérea. Yo para cambiar el tipo de ruta, por ejemplo, aquí voy a tomar y seleccionar este tipo que sea una ruta terrestre por carretera, la cambio y la actualizo. Cada vez que yo doy clic en este botón Update que aparece, aquí yo estoy descargando información del servidor y con las rutas, aquí pasa algo particular. Si ustedes detallan, aquí dentro del mapa, descarga información de un servidor, que es un servidor para este tipo de rutas, en el cual toma la ruta más corta, dependiendo de la información que tiene el servidor de las carreteras, la ruta más corta entre un punto y otro, considerando las carreteras que existen en esas zonas. Esa información, ¿de dónde se descarga? Esa información se descarga también de un servidor, que en este caso es un Open Source Routing Machine, que es una máquina de enrutamiento de código abierto, que viene predefinido también dentro de FlexSim. Claramente hay algunas condiciones porque es el uso de caché, el uso de algunos cookies que uno tiene que configurar en el caso de que uno quiera personalizar esto. No puede usar cualquier otro servidor mientras que uno tenga conocimiento en programación y tenga la posibilidad de configurarlo, pero aquí para mayor facilidad ya viene preconfigurado con un Open Source Routing Machine que es de aspecto comercial que ya Flexim está utilizando. Entonces, tenemos esta particularidad, esta ruta, entonces, a diferencia de las rutas de línea recta o de rutas aéreas, la duración y la distancia, pues la distancia igualmente es con respecto a la distancia que descarga el servidor entre un punto y otro, pero la duración la descarga de este servidor. No es con respecto a los cálculos de la ruta aérea, en este caso como de la velocidad, sino que es una duración aproximada que arroja el servidor, en ese caso, que puede estarse actualizando. Esa página de fuente abierta se puede estar actualizando cada par de horas, cada día, en el cual esta información de duración va a cambiar. Y nuevamente, aquí tenemos el costeo dependiendo la duración o la distancia, según nosotros cambiamos el parámetro acá. Entonces podemos configurar este tipo de rutas, rutas aéreas, rutas en línea recta o rutas terrestres para definir caminos. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues porque nosotros podemos trabajar con los objetos del 3D en los mapas. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo quiero definir, quiero un ejecutador de tareas, por ejemplo, que va a estar conectado, yo lo conecto también con esta herramienta de conectar objetos, que así como el mapa es un objeto, este es otro objeto que va a estar dentro del lienzo de trabajo, yo lo conecto con este punto. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, que se transporte entre un punto y otro. Yo aquí voy a hacerlo en Process Flow porque me gusta mucho Process Flow. Entonces voy a traer aquí este parámetro de viajar para decirle a este ejecutador de tareas que viaje. Entonces yo selecciono el ejecutador de tareas para que viaje. En este caso quiero que viaje a este punto 2. Entonces cuando yo reinicio, yo corro. Aquí vamos a estar viendo esta representación, que esto pasa a ser una representación del ejecutador de tareas que yo tengo en el lienzo 3D. La representación está en el mapa, siguiendo esta ruta que está definida con respecto a la duración que tiene la ruta. Esta duración que tiene la ruta influye dentro del tiempo de corrida de la simulación. Por ejemplo, aquí para entenderlo mucho más, en este caso, este tiempo fue de 8.69 horas, que fue el tiempo que tomó aquí en este caso. Desde las 8 de la mañana hasta las 4:41, 8,69 horas fue el tiempo que tomó transportarse el ejecutador de tareas. Eso viene influenciado o representa, hay una relación directa entre el tiempo de corrida y la duración. Y por otra parte, la distancia, pues como son ejecutadores de tareas lo que están trabajando acá. Yo, por ejemplo, puedo definir una gráfica para entender cuál fue la distancia recorrida. Entonces aquí traigo
La distancia, traigo una gráfica de distancia. Entonces selecciono el ejecutador de tareas. Aquí puedo cambiar esta para que me muestre que sea en kilómetros. Entonces aquí estoy viendo en tiempo real. Bueno, aquí estoy corriendo muy rápido. Entonces estoy viendo cómo, además de la influencia que tienen las rutas con respecto al tiempo de correr la simulación, esta distancia la podemos ver reflejada dentro de estadísticas de distancia para este ejecutor de tareas. En este caso, la distancia que recorre es de 666 kilómetros. Y aquí si cambiamos la configuración de la ruta a kilómetros en este caso y lo actualizo, es exactamente la misma distancia que tengo aquí definida. Los 666,95 kilómetros son los 666,95 kilómetros que yo tengo aquí en la estadística. Entonces hago la representación y esto pues nosotros voy a mostrarles aquí, por ejemplo, este modelo. Entonces uno puede crear diferentes puntos, diferentes rutas, y entonces uno puede aquí generar trayectos con las formas personalizadas de los ejecutadores de tareas, que ya les voy a mostrar. En este caso, hay una forma personalizada de camiones, que son los que estoy yo aquí mostrando en este tipo de rutas. Aquí estoy generando diferentes trayectos de camiones entre los diferentes puntos de forma aleatoria, y aquí estoy mostrando la distancia recorrida por cada uno de ellos. Cada uno de estos se va creando de forma aleatoria, va transportándose entre los diferentes puntos, siguiendo esos parámetros de distancia y de tiempo, según uno lo tenga definido. Estas nuevas formas, aquí vuelvo a este modelo. Entonces aquí las tenemos dentro de la pestaña Task Executors. Nosotros tenemos el ejecutador de tareas predeterminado, pero también tenemos camiones, una imagen que ya viene predefinida en Flexim para trabajar rutas terrestres. Además de este, tenemos aviones para trabajar rutas aéreas. Tenemos barcos para trabajar rutas marítimas entre puertos. Y tenemos trenes en el caso de que estemos trabajando algún sistema de transporte ferroviario. Ahora, ¿cuál es también otra particularidad? Que también estos puntos traen una personalización. No necesariamente tienen que ser puntos, como nosotros aquí lo mostramos, un puntico azul en este caso, sino que yo puedo personalizar para empezar a traer dinámicas mucho más aproximadas a un sistema, principalmente en cadena de abastecimiento o logística interna, por ejemplo, dentro de una empresa. Entonces, dentro de la pestaña puntos del módulo GIS, aquí tenemos entonces algunas formas predeterminadas que vienen asociadas con las formas de los ejecutadores de tareas. Tenemos plantas de producción, por ejemplo, centros de distribución pues, lugares de almacenamiento, aeropuertos, tenemos puertos y aquí tenemos estaciones ferroviarias, estaciones de tren. Estos puntos yo puedo traer, por ejemplo, aquí, yo puedo traer aquí un punto, una planta de producción, por ejemplo, en Bogotá, Colombia. Puedo traer un lugar de almacenamiento, por ejemplo, en Ibagué. Puedo en este caso, en Colombia, uno de los puertos más importantes es en Buenaventura, en el Pacífico. Entonces yo aquí puedo traer un puerto en Buenaventura. Puedo también traer un aeropuerto de carga, puede ser también en Bogotá. Aquí yo puedo definir la posición donde aparece el aeropuerto dentro de Bogotá. Puedo traer el aeropuerto y entonces yo puedo crear diferentes conexiones. Por ejemplo, que llega un material por transporte aéreo, planta de producción en Bogotá. Aquí yo defino entonces esta ruta terrestre dentro de este punto y otro. Luego esto va al centro de distribución, esto va también por ruta terrestre, lo defino.
y esto va hacia el puerto de Buenaventura, también en ruta terrestre, lo voy cambiando. Entonces yo puedo empezar a generar este tipo de líneas, de capas que hay dentro de una línea, de una cadena de abastecimiento para empezar a modelar sistemas. Así como nosotros podemos conectar ejecutadores de tareas, yo también puedo conectar cualquier otro recurso fijo del lienzo 3D. En este caso, si yo quiero, por ejemplo, modelar en este sistema de producción, en esta planta, digamos, de producción que yo definí en Bogotá, quiero definir ese sistema de producción yo fácilmente. Entonces yo puedo traer aquí un source, que es el que nos crea los elementos. Yo puedo traer entonces que el source crea los elementos desde el aeropuerto. Del aeropuerto aquí, por ejemplo, lo conecto, hago la conexión igual con la tecla A. Este me va a transportar los elementos a una recepción dentro de la planta de producción. Aquí se procesa los elementos y luego se transportan al siguiente punto. Yo puedo hacer esas conexiones. Esto lo vamos a ver. Aquí tengo otro modelo de rutas aéreas. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso estamos trabajando, hice una conexión entre un puerto en Buenos Aires que va hasta el aeropuerto de Ezeiza, que luego se transporta, una mercancía que se transporta por una ruta aérea hasta Bogotá, Colombia, que luego es transportado hasta un centro, una planta de producción que hay en una de las partes comerciales de Bogotá, Colombia. Entonces yo aquí reinicio, yo corro. Entonces aquí muestro el camión que ya fue cargado en el puerto, está aquí haciendo la ruta desde el puerto hasta el aeropuerto. Una vez que llega al aeropuerto, entonces aquí ya sale el avión. Este camión va a volver a devolverse al puerto a traer más carga. Aquí el avión, pues claramente se demora tiempo porque la ruta es un poco larga, aquí toca correrlo rápidamente y ya está casi llega al aeropuerto. Aquí vamos a ver en cada uno de los mapas. Ahí llega, y ahí llega el otro camión que envía los elementos, que transporta los elementos hasta el centro de producción. En este caso, si yo cambio la visualización, aquí observamos primero que tenemos tres mapas, tres objetos de mapas que tienen tres visualizaciones distintas. A pesar de que son objetos distintos, vamos a ver que hay una conexión entre, o la visualización está conectada entre cada uno de ellos. Dentro de la imagen 1, este mapa 2, que aquí se nombra mapa 2, aquí mostramos la visualización más cercana del transporte entre puerto y aeropuerto en Argentina. Este otro mapa 1 muestra la visualización del aeropuerto en Bogotá con el centro de producción en Bogotá, y aquí una visualización general para ver toda la dinámica de la ruta en este caso. Y en esta ocasión, aquí tenemos entonces lo puedo hacer las conexiones entre los recursos fijos. Por ejemplo, aquí en Argentina, aquí tengo un elemento fuente, que es el que cree, pues el que transporta los elementos, o el que crea los elementos en el puerto. Tengo el camión que me transporta los elementos entre el puerto y el aeropuerto, que realiza un proceso en el aeropuerto de carga, algún proceso que se determine, y luego el avión va a transportar los elementos. Igualmente en Colombia llega, llega la mercancía, se procesa, se hace un proceso de descarga, etcétera, etcétera, se transporta por el camión y luego se envía hasta estos elementos. Y vemos que la conexión, para nosotros hacer las conexiones entre los recursos fijos, de la misma forma que lo hacemos con los ejecutadores de tareas, va a ser con la tecla A, y vamos a seleccionar el recurso fijo que va a hacer referencia a cada elemento. Por ejemplo, este procesador está conectado con el aeropuerto. Vemos que como es un recurso fijo, aparece una flecha de color azul. Esta salida está conectada con el centro de producción en Bogotá. Este source está conectado con el puerto en Argentina y este procesador está conectado con el aeropuerto en Argentina. Los recursos fijos se ven de color azul la conexión entre los mapas. En este caso, los camiones, vemos que los camiones aparecen con una flecha roja, porque es la conexión que se hace entre los camiones y, bueno, entre un recurso fijo, en este caso, un recurso móvil, disculpen, y el elemento en el cual se está transportando los, la mercancía dentro del 3D. Entonces podemos hacer este tipo de conexiones. En una escala más amplia, podemos mostrar en el supply, en este modelo,
que es mucho más, pues un poco más complejo, que ya modela una cadena, una línea de abastecimiento, una cadena de abastecimiento un poco más grande, en la cual tenemos un centro de producción de repuestos, puede ser de bicicletas, por ejemplo, aquí en Milán, Italia, que se transporta vía terrestre hasta un puerto en Brest, en Francia. Luego aquí se realiza un transporte marítimo, usa todo el Atlántico, llega hasta un puerto de Santa Marta, Colombia, que luego es transportado vía terrestre hasta un proveedor en una ciudad, en Medellín, Colombia, y que posteriormente es enviado, es transportado a diferentes distribuidores que hay por diferentes ciudades del país, tanto de Colombia como de otros países. Entonces aquí vamos a ver un poco la representación de esta línea de suministro, de esta cadena de abastecimiento. Pero aquí voy a traer a comenzar por esta parte, donde nos muestra el punto de inicio en Milán, el punto destino del primer transporte en Francia y una visión general de esto. Entonces aquí se observa el camión, se va transportando. Una vez que llega al puerto, se realiza un proceso de cargue y aquí empieza el barco. Entonces el barco, aquí vemos cómo está haciendo su tránsito muy rápidamente por todo el Atlántico. Aquí para efectos de este modelo lo hice muy rápidamente. Y aquí en esta otra vista, aquí vamos a ver el momento en el que va a llegar el barco. A ver, en algún momento va a llegar. Ahí está llegando. Ahí llega, se realiza un proceso de descarga y luego tenemos un camión que está transportando los elementos. Transporta los elementos hasta Medellín, que es donde está el centro de distribución, Medellín en Colombia. Y aquí en esta otra visualización ya vemos como una vez que llegan empieza a ser distribuido por a los diferentes distribuidores que hay en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Está transportando, regresan, toman más mercancía, vuelven y transportan. Y así vamos modelando ya una línea, una cadena de abastecimiento. Claramente todas estas rutas, en este caso estas rutas están predeterminadas. En este caso esta ruta, por ejemplo, de Milán a Brest en Francia, tomé la información predeterminada del servidor, que es la que me descarga el servidor en ese momento en el que yo creé. Yo, por ejemplo, aquí puedo actualizarlo, tal vez cambie, tal vez no, el servidor. En el caso de la ruta de la ruta marítima, yo la configuré, en este caso al seleccionar esta ruta marítima, yo determiné que la ruta se haga en un día, solamente para efectos aquí del modelo, porque claramente el tiempo de transporte puede ser mucho más amplio. Y yo bloqueé aquí este parámetro de duración para que cualquier momento en el que yo actualice el servidor no me cambie esta configuración, sino que se quede predeterminada como yo lo determiné como modelador. Así en cada una de las rutas yo empecé a diseñar. Y aquí podemos ver ya en esta visualización todo lo que hay inmerso, más allá de la visualización de los mapas. Por ejemplo, aquí podemos ver el fabricante, el proceso de fabricación en Milano, en Italia. Llega la materia prima, se recepciona, pasa a la producción, se despacha, se transporta con el camión. Aquí llega al puerto en Brest. Aquí entonces está la llegada a puerto del camión, empieza a cargar aquí el buque. Entonces aquí empiezo a hacer la carga en buque. Luego voy al puerto de Santa Marta, igualmente el buque hace el proceso de descarga, el puente grúa, aquí carga el camión y el camión luego transporta. Y aquí tenemos el proveedor en medio que recepciona los productos, se realiza el proceso, se despacha y aquí los camiones lo transportan a cada uno de los distribuidores en cada una de las ciudades. Entonces aquí ya podemos ver el reflejo de una línea de abastecimiento un poco más compleja. Entonces aquí tiene esta herramienta, tiene grandes utilidades en cualquier modelo en el cual interviene un lead time, un tiempo, una distancia, un costo, en la cual podemos determinar algunas definiciones o algunas indicadores o queremos evaluar algún escenario dentro de alguna de nuestras líneas de alguno de nuestros niveles de la cadena de abastecimiento. Tenemos una aplicación muy interesante en este caso, eh,
Claramente ese es el primer módulo, la primera versión del módulo que con el pasar de las actualizaciones de las versiones van a traer o van a incluir otras características que pueden facilitar mucho más el trabajo de modelado. Listo, en este momento voy a abrir espacio para preguntas, entonces por favor cualquier pregunta que tengan pueden escribirnos por la herramienta preguntas y respuestas de Zoom o por el chat. Sí, Rafael Emilio Casadiego, veo que tienes la mano levantada. En este caso, si tienes alguna pregunta, te pido el favor que la escribas por por el chat o por la herramienta de preguntas y respuestas. Listo, Andrés Garcés pregunta, ¿se puede estimular incluyendo carga en los elementos de transporte con el propósito de mirar la eficiencia en la cadena de distribución? En ese caso, Andrés, es posible uno determinar ese tipo de parámetros de carga, por ejemplo, en este caso, en el modelo que les estaba mostrando anteriormente, la cadena de abastecimiento. En este caso yo determiné, bueno, para efectos del ejercicio no quise saturar un poco el modelo con tantos productos, pero aquí, por ejemplo, cada uno de estos ejecutores de tareas está transportando 100 elementos, porque son los 100 elementos que están realmente haciendo. Aquí de pronto lo voy a correr un poco más despacio. Entonces aquí se están llevando, se produjeron 100 elementos y este ejecutor de tareas está transportando los 100 elementos. 100 elementos que luego van a puerto, que luego el barco también transporta, por eso aquí con este ejecutor de tareas, este buque, aquí la capacidad del ejecutor de tareas está en 100. Yo puedo determinar esas capacidades, por ejemplo, claramente un buque va a tener una capacidad mucho más grande que cualquier elemento de transporte, entonces yo puedo determinar, por ejemplo, que este puerto, o este transporte en puerto no cierto contenido, entonces diferentes lugares de diferentes lugares pues, antes de este puerto va a estar transportando elementos hasta que llegue a un número, no sé, por ejemplo, de 10.000 elementos, ahí el puerto va a ejecutarse. Entonces uno puede realmente definir ese tipo de dinámicas, Andrés. Medardo pregunta, ¿cómo personalizar una ruta? En ese caso, Medardo, te pediría el favor que seas un poco más específico para poder dar respuesta a tu inquietud, Medardo, por favor. Hugo Sandoval pregunta cómo se conectó cada módulo entre sí para ver la misma simulación en todas las pestañas. En ese caso, Hugo, más que conectar cada módulo, lo que yo hice fue crear diferentes pestañas del modelo. Por ejemplo, en este caso estoy trabajando con este modelo. Entonces yo lo que hice fue, en una pestaña, yo tengo una visualización, luego en esta opción que dice 3D, yo creé otra ventana en donde, no sé, yo estoy mostrando otro mapa o estoy mostrando otra parte del modelo y luego yo creo otra pestaña en donde lo muestro desde otra perspectiva. Entonces cada vez que yo cambio estas pestañas aquí de modelo, me va a mostrar las visualizaciones que yo tengo o la vista que yo determiné en cada uno de estos, del lienzo de trabajo. Así fue como mostré cada una de las pestañas, pero en todas las pestañas se muestra el mismo modelo realmente. John Alexander Acevedo pregunta, buenos días, no entendí muy bien cómo hago la conexión de los recursos fijos con los tres mapas. Bueno, en este caso, entonces, John, voy a hacer rápidamente. Entonces, esta, este proceso, entonces voy a traer un mapa que ya tiene unos elementos. Entonces aquí voy a borrar todos estos elementos. Bueno, se me borró el mapa. Listo.
Entonces yo, por ejemplo, voy a ir aquí a Bogotá. Entonces yo tengo un centro de producción en Bogotá y entonces yo tengo, por ejemplo, el puerto en Buenaventura. Entonces yo conecto los elementos, voy a definir que esto sea una ruta, o sea, una ruta terrestre. Entonces aquí se va a actualizar. Entonces yo aquí voy a traer unos elementos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a tener un elemento fuente y voy a traer entonces un camión que me va a transportar los productos. Entonces yo aquí conecto la tecla A, la conexión entre objetos, yo conecto este source, lo conecto con este punto que es el que va a representar. También voy a conectar este camión. Voy a hacer la conexión dentro del 3D con la tecla S de ejecutores de tareas. Aquí entonces voy a seleccionar el uso de transporte y esto va a ir hasta un lugar en Buenaventura que aquí voy a colocar que sea un sync. Yo tengo que realizar dentro del 3D la conexión de estos objetos para que haya un destino y luego este recurso fijo lo conecto con la tecla A con el objeto del 3D. Entonces, con estas conexiones, este sync va a representar, o esta salida va a representar el puerto, este source va a representar el centro de producción. Aquí tengo este camión que también conecté con este punto desde donde va a comenzar. Entonces, en este momento, bueno, perdón, aquí elimino este process flow, que por eso es que me está apareciendo este error. Entonces, aquí el cose la conexión, aquí ya vemos cómo se va creando una caja, aquí el camión lo está transportando, y entonces va, lo deja, luego vuelve, porque aquí pues está creando cada cierto tiempo, y aquí lo vuelve y así se hace la conexión. En el caso, así sería rápidamente, ahí ya uno define la conexión que uno necesita dependiendo de los recursos fijos. eh, John Alexander. Bueno, Bueno, Rafael Emilio Casadiego pregunta, gracias, encantado con esta nueva aplicación. Esta reunión será publicada en el canal de YouTube. Rafael Emilio, será publicada efectivamente en YouTube en el transcurso de la siguiente semana. Vamos a estarlo subiendo. Va a estar disponible este webinar, así como todos los otros webinars que nosotros hemos realizado en estos últimos años. Eh, entonces hay una persona anónima que pregunta cómo se incorporan en el modelo las lógicas de carga-despacho, por ejemplo. Eh, Bueno, en este caso, las lógicas de carga-despacho podría hacerlo, podría mostrárselo, bueno, no, depende mucho también qué se requiere, cuál es el objetivo, pero entonces aquí en este caso, entonces yo puedo definir, no sé, a ver, voy a desconectar este elemento. Entonces yo aquí tengo un objeto Q, que este objeto entonces es el que va a representar el despacho, los elementos que yo voy a despachar. Hago la conexión, con el módulo del 3D. Aquí defino el despacho, bueno, conecto el despacho con el ejecutor de tareas, uso transporte. Entonces yo aquí puedo definir, no sé, alguna condición de que, por ejemplo, no se despacha sino hasta que hay 100 elementos. Aquí voy a colocarlo para que se ejecute rápidamente, que venga cada segundo, y entonces este camión puede transportar pues 100 elementos, que son los que uno define en el camión. Entonces aquí lo reinicio, lo corro. Bueno, aquí tengo un problema porque aquí te dejé seleccionada la opción de usar el dispatcher, ya lo quito. Entonces aquí reinicio, corro. Aquí creo que realicé la conexión al revés. Efectivamente, no, realicé la conexión al revés, no. Tengo que eliminar esta conexión. Ahora sí. Listo, entonces aquí tengo un despacho. Yo no puedo trabajar. Aquí, por ejemplo, se están llegando elementos, pero solamente cuando tuvo los 100. Bueno, aquí lo corrí muy rápido. De pronto voy a dejarlo más bien de 10 segundos.
Entonces aquí van llegando elementos cada 10 segundos, todavía no se ha despachado, aquí todavía tengo el camión detenido. Entonces aquí va aumentando el número de elementos, aquí ya van 85, 85, cuando llega a 100, aquí ya se definió el transporte. Y entonces aquí ya el camioncito está transportando y cuando vemos dentro del camión, vemos que el estado está cargado y cuál es el contenido actual, es de 100 elementos. Eso sería una forma de modelar este tipo de dinámicas. Listo, por el chat, pregunta Roberto Castillo, ¿cómo se comporta el modelo de las lógicas de despacho? Bueno, aquí ya lo respondí. Fernando Mantilla pregunta, ¿las herramientas muestran indicadores de eficiencias? ¿Hace sugerencias para optimizar la cadena de abastecimiento en términos de costos, tiempos? En este caso, Fernando, los indicadores es dependiendo los indicadores que yo requiera evaluar. Esto dentro del objetivo de la simulación, uno requiere un objetivo por el cual estudiar, en el cual determina unos parámetros a estudiar, unos escenarios alternos. Tú puedes con la librería de gráficos estadísticos determinar alguna estadística con la cual tú evalúes esa eficiencia, por ejemplo, el número de unidades transportadas por día o el número de unidades transportadas cada semana, de pronto un lead time que tú quieras definir, eso lo defines tú como modelador y también el software y este software particularmente, bueno, en general cualquier software de simulación, este software tiene una herramienta que es el optimizador, el OPT Quest, con el cual tú puedes diseñar unos experimentos, correrlo y para que te lance el resultado óptimo de unos parámetros definidos, pero tú como modelador eres el que tiene que definir cuál es la mejor configuración para mejorar o esa eficiencia, lo que tú consideras eficiencia con los indicadores que tú determinas eficiencia. En este caso, el software no hay una herramienta que va a sugerir y va a decir, tiene que hacer la configuración A, B o C para optimizar, sino que la simulación te describe un proceso y tú como tomador de decisión o como modelador o como persona involucrada en el proceso es la que determina la mejor configuración para encontrar la solución óptima. Bueno, entonces Medardo vuelve y pregunta, ¿cómo definir una ruta específica diferente a la opción de ruta propuesta por la herramienta? ¿Cómo definir? Bueno, en este caso, si te entiendo bien, Medardo, eh, la herramienta propone tres tipos de rutas. Entonces propone los tipos de rutas terrestres, de línea recta y rutas aéreas. Si tú quieres definir una ruta dentro de este tipo de las que propone el programa, uno puede seleccionar la ruta, salen las propiedades y aquí tú defines. Si es de línea recta, tú la seleccionas, la actualizas. Si es ruta aérea, la seleccionas, la actualizas, se cambian los parámetros. O si es ruta terrestre, tú la seleccionas y la actualizas. Adicional a este tipo de rutas, no se puede personalizar hasta este momento. Son las únicas tres que tenemos a disposición con esta herramienta en este caso. Bueno, otra pregunta. Bueno, pregunta me refiero a qué cargo, en qué equipo, qué cosas. Bueno, eso es posible hacerlo, pero para efectos de este ejercicio no puedo hacer una demostración. Con respecto a qué cargas, pues tú creas diferentes tipos de producto, tú determinas dónde almacenas cada tipo de producto y tú determinas cuál va a ser las condiciones de lógica. Eso se determina como modelador. El programa claramente puede permitir hacer ese tipo de lógicas. En este caso, para efectos de este ejercicio, no tengo el tiempo para hacer una demostración de ese calibre. Rafael Emilio pregunta, con estos ejecutores de tareas, ¿cómo es el caso de los trailers? ¿Se puede realizar una animación para ver el proceso de carga y descarga, viendo cuando se abren las puertas y las cajas de los trailers? En este caso, Rafael Emilio, si es posible, tú seleccionas el ejecutor de tareas, el ejecutador de tareas tiene algunas animaciones, en este caso das clic derecho, editas, hay animaciones, entonces tú aquí puedes definir una animación, tú puedes crear aquí componentes, definir cuál va a ser la animación, puedes configurarlo para tú hacer ese tipo de dinámicas para que se abran las puertas, se cargue, bueno, las dinámicas que tú quieras hacerlo, es posible hacerlas con las animaciones. Em, ¿Alguna opinión respecto al tiempo que demora la realización de las replicaciones con la incorporación del GIS? No, en este caso las replicaciones no hay ningún efecto dentro del rendimiento del programa propiamente ni dentro del consumo de memoria. Pronto lo único que uno puede considerar es la conectividad a Internet, que en el caso de que no se esté conectado a Internet,
va a tomar las estadísticas o los datos de la última vez que descargó. No es que sea una camisa de fuerza que se tenga que tener conexión a internet para utilizarlo, pero en el caso de que no se tenga, entonces el zoom de pronto del mapa no va a mostrarse los niveles por encima del nivel 4 de zoom, y las rutas, estas estadísticas de distancia, costo y tiempo, va a ser las últimas que se descargó del servidor. Eso sería de pronto la única contraindicación, o bueno, la única recomendación a tener en cuenta. Don Alexander Acevedo pregunta: ¿los datos de costos y distancias están predeterminados, o sea, vienen dados por la fuente de Internet? Don Alexander, cuando se está trabajando con rutas terrestres, vienen determinados desde el servidor de, de Internet, desde el servidor propiamente, se descarga esta información de este servidor cuando son rutas terrestres. En el caso de que sean rutas de línea recta o rutas aéreas, esa información viene predeterminada por el GIS, el navegador del GIS, que nos muestra esta velocidad promedio. Si nosotros cambiamos esta velocidad promedio, van a cambiar esos parámetros de tiempo bueno, de tiempo principalmente. La distancia sí viene también del servidor, pero ese ya es del servidor de mosaicos del mapa. Entonces ahí es donde tú cambias ese tipo de configuraciones. Eh, bueno, parece que no tenemos aún más preguntas. Bueno, ya creo que no tenemos más preguntas. Entonces, no sé, ya, Andra, vamos a dar paso ahora al sondeo. Entonces, la opinión de ustedes es muy importante para nosotros, para mejorar este tipo de eventos que sean mucho más amigables con ustedes, que representen temas que son de interés para todos dentro de nuestra comunidad de pioneros de simulación. Entonces, les agradezco nos den sus opiniones al respecto, y también los invitamos en este momento, los invitamos al siguiente webinar que se va a realizar el 23 de septiembre. Este webinar se va a realizar entre las 4 y 5 de la tarde. Vamos a tratar temas de modelado en sistemas de salud, principalmente con la herramienta o la interfaz de Healthcare que viene en Flexim. Entonces, también les agradezco mucho por la participación y la disposición en el día de hoy, y esperamos verlos próximamente en otros eventos. Ana, muchas gracias. Espero haya sido muy provechoso para ti. Hasta una próxima. También le aprovecho para recordarles, bueno, sí, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. En esta página de YouTube de Fleximandina van a encontrar este webinar que va a ser subido dentro de en el siguiente tiempo, en las siguientes semanas, y también van a encontrar los otros webinars que hemos realizado en los últimos años.